Buenos días a todos, ¿cómo están? Acá estamos en otra entrega de Carpool y en esta oportunidad nos está acompañando Luis Petri. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Luis, que es precandidato a Así es. gobernador por la provincia Y de si Dios Mendoza. quiere, gobernador. Eso lo van a decir los mendocinos. Exactamente. Pero estamos trabajando para eso. Los votos. Sí, por supuesto. Bueno, Luis, ¿cómo has estado? ¿Cómo has empezado toda esta vorágine, digamos, política? Bueno, antes que nada, Sí, vamos pero a muy algo, entusiasmado, pero dale. sí, vamos a algo un poco más personal, Dale, así perfecto. acercamos Vamos. a la gente. Ahí está. ¿Cuántos años tenés? Es una pregunta de rigor esta. Yo tengo 45 años, Ajá. cumplo 46 ahora, nací en el 77, nací en una finca, en la finca de mi abuelo, Sí. en Alto Salvador. Y después a los 2 años me fui a vivir a un barrio de Las Bóvedas. Siempre allá estás hablando, Siempre ¿no? en San Martín, Sí. toda mi vida he vivido en San Martín. Sí. Incluso cuando fui diputado viajaba todas las semanas. Sí. Y venía, los fines de semana me volvía a San Martín, llegaba los viernes, me volví a ir los lunes. Y claramente porque tengo a mi hijo Julián que lo veía todos los fines de semana. Tenés un hijo. Sí, ¿Edad? sí. Julián tiene 15. Ah, sí, grande edad. Ya es un adolescente. ¿Cómo vive esto de tener un papá político? No, bien, lo vive bien, la verdad que siempre me acompaña cuando puede, él se entusiasma con todo esto porque ve con la pasión con la que lo hago. Ajá. La verdad que es muy compañero mío y yo trato de estar presente fundamentalmente en esta etapa de su vida que es clave, que es la adolescencia, Sí. ¿viste? Donde tenés muchísimas cosas por descubrir. Sí. Y me encanta que me acompañe. Y me encanta también conocer el punto de vista de él y de sus amigos, cómo piensan los jóvenes, porque vienen Sí. chipeados de otra manera. No es lo mismo un joven actualmente que hace 30 años. Sí, claro. Vos sabés que recurrentemente me dicen, y esto me angustia, ¿no? Sí. Que ven que la Argentina es inviable, que ven que las Con cosas 15 no años cambian. te están Sí. diciendo eso. Y muchos chicos ya a esa edad se están preguntando si se quedan o se van del país. Y ahí es donde tenemos que decir, che, paremos acá porque se nos va el futuro. A los adolescentes les proponíamos el futuro Sí. y hoy muchos de ellos reniegan de ese futuro porque ven que la Argentina está en crisis tras crisis tras crisis y no las resolvemos. Y me parece que el gran mandato y el gran desafío es encarar los problemas y resolverlos. Sí. Hace 50 años un padre, la mejor herencia que le podía dejar a un hijo era el estudio. Claro. Y así lo hizo mi abuelo con sus hijos. Y hoy los chicos te dicen, la mejor herencia que me puede dejar mi viejo es la doble ciudadanía, Ajá. ¿viste? Para tener una oportunidad en otro país. Y esa Sí. frase desgarradora nos tiene que interpelar para cambiar esta realidad. Y la podemos cambiar. Sí. Porque cuando vos ves qué ha pasado con otros países de la región, sin ir más lejos, los países limítrofes, Sí. no tienen los problemas de inflación que tiene la Argentina. De hecho, tiene una inflación del 0,5 mensual, no tiene los problemas de desempleo, apuestan por la producción, apuestan por las exportaciones. Y eso es lo que tiene que hacer la Argentina, tiene que Ajá. normalizar el país. ¿Cómo se hace? Porque la verdad es que escuchamos frecuentemente cuáles serían las formas ahora. Sí, claro. ¿El sí. cómo? Sí, claro. Bueno, lo primero que hay que atacar, Sí. que es la causa de todos los males, es el déficit. Ajá. Nosotros tenemos un Estado muy grande, muy costoso Sí. y que te cobra altos impuestos, pero te lo devuelve en baja calidad de servicios públicos. Ajá. Porque la educación ha perdido la calidad educativa que supo tener, la escuela pública que supo ser un emblema de la educación en la Argentina y en Latinoamérica, hoy perdió la calidad que supo tener, porque tenemos graves problemas de seguridad, porque tenemos graves problemas de salud. Pero tenemos un Estado que crece y gasta mucho y gasta mal. Claro. Siempre se pone el ejemplo de Aerolíneas, que tiene un déficit de $2 millones por día, pero no es solo Aerolíneas, Sí. son 32 empresas más que tienen un déficit anual de $5.000 millones. Son ministerios que gastan y despilfarran por doquier. Ajá. El otro día analizaba el Ministerio de la Mujer, Sí. que no asiste directamente a ninguna mujer. Tiene un presupuesto de 54.000 millones de pesos. 5.000 son para gastos operativos, gastos de personal, Sí. tiene más de 1.048 funcionarios y empleados, Sí. para compra de bienes de uso, bienes de capital. 49.000 son transferencias al sector privado, que no tienen ningún control, que uno no sabe a dónde van, que son organizaciones que supuestamente
por una cuestión de fe tenemos que creer que luchan para que las mujeres no sean víctimas de violencia Sí. o para superar las desigualdades, pero no lo sabemos porque no lo administra el Estado. 49.000 millones no lo administra el Estado, Claro. sino que lo administra organizaciones privadas. Sí. Y hay que cuidar los recursos del Estado, porque esto es lo que pasa en cualquier hogar. Si vos gastás más de lo que recaudás, el primer año te financiás, o el primer mes te financiás con la tarjeta de crédito, Sí. el segundo mes te financiás pidiéndole a algún familiar, a algún pariente que te dé plata, pero ya después caes a la quiebra. Sí. Y esto es lo que pasa, tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda, y las formas que tiene el Estado para financiarse son tres básicamente. Impuestos, que ya no los puede subir más, Ajá. endeudamiento, que ya nadie le presta a la Argentina, y emisión monetaria. Y entonces, ¿a qué apelan? A darle a la maquinita. Y así son los problemas de inflación que después tenemos, con una inflación de prácticamente el 100% anual. Sí. Claro. Y ahí Lo veo empezamos mucho. a resolver. Si nosotros empezamos a atacar los problemas, vamos a empezar a resolver la cuestión del déficit, pero por añadidura, Sí. el grave problema que hoy aflige a todos los argentinos y a todos los mendocinos, que es de la inflación. Vas al Claro. supermercado y cada vez que vas te remarcaron los productos que fuiste a comprar. Sí, Entonces, la pérdida del poder adquisitivo es brutal, y además que la inflación es una formidable máquina de generación de pobreza, porque los salarios van perdiendo con la inflación, porque las jubilaciones van perdiendo con la inflación, y miles de argentinos y mendocinos caen día a día bajo la línea de pobreza. Claro. Y hablando de actualidad, ¿qué opinión te merece la situación en Rosario? ¿Consideras que el hecho de que haya llegado gendarmería, que se haya hecho ese tipo de refuerzo, va a servir? ¿Es un parche? ¿Cómo? Vos sabés que yo soy un especialista en seguridad. Por Toda mi vida eso la trabajé, pregunta. sí, toda mi vida trabajé en materia de seguridad, hice Sí. muchísimas leyes, fui presidente de la Comisión de Seguridad, y la verdad que si te tengo que decir, el anuncio del gobierno se queda corto, llega tarde y es insuficiente. Ajá. Vos imaginate qué diferencia va a hacer el envío de 300 gendarmes a Rosario y 100 policías federales. Vos necesitas Sí. por lo menos enviar entre 3.000 y 4.000 gendarmes a Rosario, porque está comprometido el territorio, Ajá. porque hay una lucha entre clanes familiares narcos Sí. por apropiarse del territorio, por controlar el comercio narco, y hoy el territorio no lo garantiza el Estado, y para que el Estado vuelva a pacificar Rosario necesitas enviar 3.000 gendarmes. ¿Que de dónde lo sacás? Lo sacás de la frontera, y para eso tenés que enviar al ejército a la frontera. Yo te pongo te doy dos números. Sí. Vos hoy tenés 48.000 efectivos del ejército, Sí. que están en los cuarteles, que no tienen tareas efectivas porque no hay una hipótesis de conflicto bélico. Ajá. A esos 48.000 miembros del ejército argentino, vos los deberías recapacitar y los deberías mandar a cumplir funciones de control y vigilancia en zona de frontera, que es fundamental para que la droga no ingrese a la Argentina. Ajá. Porque el problema de Rosario, entre otras cosas, es porque ingresa por la ruta 11, por la 34 o por la hidrovía droga. Vos tenés que cortar las rutas comerciales de la droga. Ajá. Lo lográs involucrando al ejército, y eso te permite desplazar gendarmería. Pero otra de las cosas que tenés que solucionar, y en esto yo tengo mucho que ver, Sí. es cortar con las comunicaciones en las cárceles. Yo presenté la ley, se aprobó en Mendoza, se aprobó a nivel nacional, en donde prohibía el uso de celulares y prohibía la colocación de inhibidores de señal. Sí. En Mendoza se aprobó en el 2008. Sí. A nivel nacional se aprobó en el 2017. ¿Y por qué es importante prohibir el uso de celulares? Porque el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe Sí. dijo que 7 de cada 8 balaceras que ocurren en Rosario Sí. se organizan y se planifican dentro de las cárceles. Ajá. Y 8 de cada 10 asesinatos se encargan dentro de las cárceles para que posteriormente los ejecuten sicarios. Sí. Por eso es imprescindible no solamente prohibir las comunicaciones, sino que además colocar inhibidores de señal. Fuimos pioneros en Mendoza, y acá en Mendoza no se cumple. Te digo más, Sí. a nivel nacional rige la prohibición del uso de celulares. Sí. En Mendoza, producto de la decisión de un juez, de la descabellada decisión de un juez, les permite a los presos, a los condenados, a los procesados, usar celulares las 24 horas del día, en donde en muchos casos siguen cometiendo delitos, Ajá. ¿no? Entonces, si yo soy gobernador, lo primero que voy a hacer,
la primera medida va a ser colocar inhibidores de señal dentro de los establecimientos penitenciarios para terminar con la joda de aquellos que son condenados por delitos, pero sin embargo siguen cometiendo delitos dentro de las cárceles. Ajá. Y el tema de que vos decís que no está, no se da cumplimiento a esa ley es porque me decís que hay un juez. O hay desidia tanto a nivel nacional como a nivel provincial. O hay desidia, o hay encubrimiento, o hay complicidad. No hay explicación. Porque la ley está vigente. No es un proyecto. Ajá. No estamos hablando de la idea. Es una ley sancionada tanto por la legislatura como por el Congreso de la Nación. Uh-huh. Lo que pasa es que acá hay muchos jueces y fiscales que son discípulos de Zaffaroni. Hablas en la provincia. En la provincia y en el país. Entonces, en lugar de cumplir las penas, se las quieren flexibilizar, se las quieren alivianar. Y acá uno no puede ser neutral. Sí. O se está a favor de las víctimas y de la sociedad, o se está a favor de los delincuentes. O se combate la delincuencia, o se es cómplice y encubridor. No hay grises. Y yo elijo combatir la delincuencia y elijo estar a favor de las víctimas y de la sociedad. Y creo que en eso deberíamos estar unidos todos los argentinos. Lamentablemente no es así, porque hay jueces que creen que los delincuentes son víctimas de la sociedad y que por lo tanto no deben cumplir un solo día en la cárcel, o si cumplen algún día en la cárcel lo tienen que hacer con todos los beneficios posibles. Ajá. Te doy un caso, mira, te voy a poner un ejemplo. Desarmaron a nivel nacional la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, Rosana. ¿Hace cuánto? Esto es en el 2020. Ajá. Vos imaginate que... Vos imaginate que vos necesitas tener información clave para prevenir motines, para prevenir fugas, para evitar delitos. Sí. Y no existe. Estamos en las cárceles jugando al gallito ciego, en donde el control, en el caso de Rosario, claramente lo tienen los narcos. Ajá. Claramente lo tienen los narcos. Y esto hay que cambiarlo. Claro. Y para eso se necesita decisión, coraje y voluntad política. Algo que no ha habido. Algo que no ha habido, porque si la ley está, no hay excusas, la tenés que cumplir. Y tampoco es excusa que digan que no hay presupuesto. Es una risa. Lo que no hay es voluntad política. ¿Y cuál es el trasfondo de que no haya voluntad política? Y porque en definitiva terminan jugando en favor de los delincuentes, terminan haciéndosela lo más fácil posible. Lo que no se dan cuenta son las consecuencias, que siguen cometiendo delitos, que siguen matando, aún estando dentro de las cárceles, que siguen liderando a los clanes narcos. Sí. Porque al comunicarse con los miembros de la organización criminal, la siguen conduciendo dentro de la cárcel pese a estar condenado. Y todo esto que contás está claro, pero por lo general a la gente en general, a los de a pie, como digo por lo general, nos sorprendió el hecho de la pueblada que se dio con el caso del chiquito que mataron en Rosario, en este barrio, y la gente misma se levantó y obligó a las fuerzas a actuar. Pero ¿Vos crees que ese digamos, síntoma, esa sensación está generalizada? Sí, es que la gente está harta de que no se tomen decisiones y no se combata decididamente contra las organizaciones criminales, contra la delincuencia. Entonces se levanta, pero vos imaginate, en 10 años han asesinado a 2.500 personas en Rosario y el 10% son menores. Entonces, claramente, yo lo entiendo, la gente está angustiada, Rosario está tomada, hay casi, te diría, un narcoestado. Y a los miembros de los clanes hay que juzgarlos por la figura del narcoterrorismo, para que cumplan el doble de la condena que hoy cumplen, porque no solamente cometen delitos, sino que atemorizan a la población. Entonces, por eso te digo, necesitamos ir de frente con todo el poder del Estado. Y yo creo que si vamos con todo el poder del Estado y hay convicción y hay coraje, yo no tengo dudas que la pelea la ganamos. Ahora, si no están esas condiciones y esos requisitos, se van a apropiar de Rosario como se van a apropiar de otras ciudades, de otras provincias, porque tienen un poder de fuego, un poder económico ilimitado. ¿Viste? Entonces terminan corrompiendo los sistemas judiciales, penitenciarios, políticos, policiales, se terminan metiendo en todas las instituciones y las terminan perforando. Y esto es lo que pasó en Rosario. Claro. Demos vuelta a la página. Una consulta también que tiene que ver en algún punto con algo de la seguridad. El caso de los rugbyers, la condena. Viste que se habló de una condena perpetua, que se decía que los chicos, sumando los años que estuviesen en prisión, podían salir a los 60 años cumpliendo 35.
Después se explicó de que esto no era así. No era así por una ley mía. Exactamente, por una perpetua, que perpetua es perpetua. La perpetua es perpetua en la Argentina gracias a una ley mía y la verdad que estoy orgulloso porque era una contradicción. Las perpetuas no eran perpetuas. Ujú. En la Argentina, hasta la ley Petri, porque así se la conoció en Mendoza y a nivel nacional, Sí. las perpetuas eran hasta los 15 años. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a los 15 años le otorgaban salidas transitorias. Y Ujú. cuando le otorgaban salidas transitorias, ¿sabes qué hacían los condenados? Se fugaban, no volvían más. Claro. Les daban una salida, iban a ver dónde se iban a fugar, les daban la segunda salida y se fugaban. Y no Ajá. cumplían la perpetua. Y cuando no les daban las salidas transitorias, salían a los 35 años. La ley lo que hizo fue establecer que se debían cumplir las penas en su totalidad sin que hubiesen salidas anticipadas. Sí. Particularmente cuando se trata de delitos violentos. Vos imaginate que en el caso de violadores que los condenaban a 15 años salían a los 7 años y medio Claro. o a los 10. Entonces, nosotros lo que exigimos es el cumplimiento íntegro de las condenas. Y si las perpetuas son perpetuas, Sí. que se cumplan en su totalidad, pero que no encuentren atajos en la ley de ejecución, porque la ley de ejecución terminaba violando la sentencia que disponía un tribunal. Ajá. Porque el tribunal te condenaba a 20 años y la ley de ejecución y el juez de ejecución te terminaba liberando a los 10 años. Y el juez te terminaba liberando a los 10 años fundado en esa ley. Y cuando vos le ibas y le preguntabas, ¿pero por qué lo libera? Y porque lo dice la ley. Bueno, la cambiamos a la ley. Ujú. Y a partir del 2017, a nivel nacional, no existen más salidas anticipadas ni libertad condicional. ¿Para qué delitos? Fíjate qué delitos. Sí, a ver. Homicidios, violaciones, secuestros extorsivos seguidos de muerte, terrorismo, Sí. narcotráfico. Los narcos antes salían con buena conducta a mitad de condena. ¿Vos podés creer eso? Y así estamos como estamos. Bueno, esa ley la cambié yo. Sí. Y me parece que es importante garantizar que se cumpla. Y ya se declaró que es absolutamente constitucional, porque algunos jueces zafaronianos inmediatamente lo que hicieron es intentar voltearla declarando la inconstitucionalidad. Ajá. Ya la Corte Suprema ha dicho que es constitucional. O sea, siguió todos los pasos. Sí, y luego, tal ajá. cual. Así que esa ley se tiene que cumplir y se tiene que respetar. Ujú. Teniendo esa herramienta, a lo mejor es un poco más fácil arreglar el tema de los delitos que estos No que es vos una nombrás. medida, no vas a solucionar el problema de la seguridad con una medida. No, claramente no. Tenés que tomar 20, 30 medidas para garantizar y pacificar en este caso Rosario, pero por ejemplo en el caso de Mendoza para mejorar los robos. Es una seguidilla de medidas que vos tenés que tomar para organizar al Estado, para dotarlo de herramientas, para jerarquizar a la policía, para Sí. capacitarla, para dotarla de tecnología, para que la policía no vaya de atrás de la delincuencia, sino Ujú. que se anticipe, que tenga la capacidad de prevenir el delito. Sí. Son muchas medidas que vos tenés que tomar para ¿Son poner... viables? Sí, por supuesto, y lo han hecho muchos, hay muchos ejemplos de países y de ciudades que han estado azotadas por el delito y con decisión, con voluntad y con un plan, Ujú. fundamentalmente con un plan, lo han resuelto. Sí. Pero lo han resuelto. A ver, sin ir más lejos, hay provincias que tienen limítrofes con Mendoza que tienen 1/3 de los robos que tiene Mendoza o la mitad de los robos que tiene Mendoza. Mendoza, por ejemplo, tiene... Pero también no tiene algo que ver en la densidad poblacional. No, porque está calculado cada 100.000 habitantes. Ah, ok. Porque el cálculo no es por cantidad de población, sino cada 100.000 Ajá. habitantes te calcula los robos Un que ratio, tenés. sí. Y Mendoza, cada 100.000 habitantes tiene los mismos robos que Santa Fe, por ejemplo. Ajá. O tiene más robos que Tucumán, Ajá. ¿viste? Entonces, tenés que salir a atacar el delito, tenés que luchar contra la delincuencia, tenés Sí. que hacerle la vida imposible a los delincuentes, no le tenés que dar facilidades para que cometan delitos. Y así se reduce el delito y la violencia en las ciudades argentinas y del mundo que han logrado eliminar el flagelo de la inseguridad. Ujú. Y así como para ir cerrando, Che, qué bueno que está esto, ¿eh? Ya no me quiero ir. vos sabés que todo, por lo general nuestros invitados siempre terminan diciéndome que sí, que les agrada este tipo de, que el formato Sí, está está bueno, bueno el que la formato. entrevista está buena, porque bueno, la idea es acercarlos a ustedes, a los Sí. lectores. La Sí, idea está muy es que Yo me olvidé que estaba la cámara. Por eso. mira qué gracioso. Bueno, ahí está. Ahí está, hola. Contanos a todos, ya que tomaste conciencia, Ah. como precandidatos y llegases a la gobernación, ¿cuáles serían las primeras
10 medidas que vos considerás que hay que hacer urgente, así, pero como en líneas. Esto. Y bueno, y si puedes hacer un porqué pequeño. Bueno, primero, vamos a ir... 10, 5, Sí, vamos a ir por la educación. Sí. Yo creo que es clave luchar en dos sentidos. Primero, contra la deserción escolar. Ajá. Porque un chico que no termina la secundaria, hoy lo terminás mutilando laboralmente, porque va a tener muy pocas oportunidades laborales, va a tener empleos de baja calidad, Sí. mal remunerados. Entonces nosotros necesitamos garantizar como política de Estado Sí. que los chicos que ingresan a primer grado de la primaria Sí. terminen quinto año de la secundaria. Ujú. Segundo, hay que trabajar para mejorar la calidad educativa fundamentalmente de la escuela pública, que la perdió. Yo egresé de una escuela pública Sí. y era una de las mejores escuelas que había, y estoy hablando hace 30 años atrás. Ajá. Tenemos que recuperar el prestigio que supo tener la escuela pública y para eso necesitamos contar con un aliado Sí. que es insustituible, que es el que hace el milagro educativo y es el docente. Ajá. Toda reforma educativa exitosa tiene que ir acompañada... Cuidado. ¿De qué? No, estamos bien. Ay, ¿qué no, pasó? no. Estoy Cuidado el ciega. ciclista. Tiene que ir acompañada de los docentes que la respalden, que la apoyen y que además nos ayuden a construir esa reforma educativa. Y otro ejemplo puntual en el tema de educación para ya saltar a otro tema. Sí. Tenemos, por ejemplo, que enseñar inglés desde sala de 4 hasta quinto año, Ajá. porque le estamos dando una herramienta a ese chico para que rápidamente se pueda insertar en el mercado laboral. Vos pensás que nosotros vivimos en una provincia turística como Mendoza, Sí. y en donde los chicos me cuentan que van a pedir trabajo a restaurantes, a hoteles, a lugares que prestan servicios turísticos, y el requisito excluyente es el inglés. Ajá. Entonces, me parece que el inglés tiene que estar incorporado desde el nivel inicial para darles una herramienta educativa. Y tenemos que pensar la educación para el trabajo. Sí. Esto es, para que los chicos puedan salir de la escuela secundaria y rápidamente se puedan insertar en el mercado laboral. Ujú. En el tema de turismo, tenemos que diversificar la oferta turística de Mendoza. Hoy hemos apuntado a un turismo de alta gama, dolarizado, con un alto poder adquisitivo, Sí. pero la oferta turística de Mendoza se tiene que adecuar al bolsillo del turista. A Mendoza la tienen que venir a visitar, a conocer, es la provincia más bonita del país. Sí. La tienen que venir a conocer desde aquellos que quieren hacer turismo en carpa o en casilla rodante hasta aquellos que quieren vivir las experiencias de bodegas boutique o hoteles 5 estrellas. Y esa oferta turística la tenemos que diversificar. En materia de seguridad hay que modificar la legislación, hay que garantizar que los juicios de flagrancia se hagan en 4 o 5 días y no en 6 meses, 8 meses o un año, porque eso es fundamental. Hay que jerarquizar a la policía nuevamente, el tema de la jerarquización de la policía me parece importantísimo. Hay que incorporar tecnología Sí. y hay que actuar muchísimo en la prevención. Y hay que ir a atacar a las bandas, hay que ir a desarmarlas y hay que ir a apresarlas y a condenarlas y a meterlas dentro de las cárceles. Ajá. Hay que colocar los inhibidores de señal, claramente, tienen un impacto en el delito diario que viven los mendocinos, en secuestros virtuales, en organizaciones de robos, Sí. en un montón de cuestiones. Y en materia de infraestructura, Sí. tenemos que trabajar mucho porque la provincia se viene quedando. Yo siempre lo digo, mientras que en 20 años en Mendoza no se construyó un solo dique, en San Juan, en ese mismo tiempo, se construyeron 3 diques, Rosana. Ajá. Punta Negra, Caracoles y Los Tambolares. 3 diques en 20 años y nosotros no fuimos capaces de construir uno. ¿Y por qué tenemos que construir diques o hacer obras de infraestructura? Porque tenemos que mejorar la infraestructura para que se radiquen inversiones y resolvamos uno de los grandes problemas que tiene Mendoza, y es el estancamiento de la generación de trabajo. Ujú. ¿Viste? Y ahí nos tenemos que poner de acuerdo en una visión a largo plazo respecto de las obras que necesita Mendoza. Sí. No una visión a 4 años del turno mandato electoral que te toca. Porque claro, muchas veces la tentación es inicio la obra y me encargo de cortar la cinta. Muchas Sí. veces esas obras de infraestructura, grandes obras, probablemente las inicie yo y las termine el próximo gobernador. Claro. Pero para eso es ponernos de acuerdo entre la dirigencia política, entre los distintos actores y decir, pensemos la Mendoza
para los próximos 20 años, Esta pregunta, qué perdón, caminos productivos, qué caminos turísticos, perdón qué obras que te de... corte, porque esta pregunta se la he hecho a todos, Hacémela. a todas las personas que se están desempeñando en política en este momento, Sí. y todas coinciden en que tiene que haber un plan, digamos, a largo plazo Sí, que implique varias gestiones, sí. independientemente trascienda la del gestión. color político, ¿ok? Totalmente. Todos están de acuerdo en eso, porque no sucede si todos están de acuerdo en eso. Bueno, porque después terminan primando los egoísmos o las mezquindades, o después las decisiones se toman en función de obras cortas que tengan un alto impacto electoral y no un impacto en el desarrollo y en el posicionamiento de la provincia. Sí. Entonces, claramente los estímulos están invertidos, pero yo soy convencido de que si queremos sacar a la provincia adelante, si queremos generar empleo, Sí. necesitamos poner los fierros en las obras de infraestructura que garanticen que Mendoza produzca más, que exporta más, Sí. que exporte más. Vos fijate que Mendoza, pese a que es la cuarta provincia en producción, Sí. en población, perdón, es la séptima en exportaciones. Ajá. Y eso habla de que necesitamos exportar muchísimo más. Te doy un ejemplo. Sí. Chile, con 130.000 hectáreas cultivadas, Sí. exporta más que la Argentina con 200.000. Ujú. Chile le exporta el 6% del comercio y del consumo mundial, mientras que Argentina le exporta el 3%. Nosotros tenemos vinos excelentes, de distintos precios, de distintas gamas, Sí. y los tenemos que llevar al mercado externo. Tenemos que salir a vender nuestros vinos, no ponerle trabas. Y ahí, lógicamente, hay que sacar las trabas que existen tanto en el orden nacional como las trabas que existen en el orden provincial. Digo, pero hay que trabajar en conjunto. Y desde lo provincial, ¿qué se puede hacer con lo nacional? Bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que se puede hacer y que es muy importante tiene que ver con resolver los problemas que hoy tienen los productores que se ven afectados todos los años por la piedra, por ejemplo. Ujú. Y hay que poner sobre la mesa el debate de la lucha antigranizo, que nos cuesta a todos los mendocinos 1.300 millones de pesos más la asistencia que les das después de que les cae la piedra. Y ver la salida, el auxilio que el Estado tiene que dar, es acompañar a que esos productores lleguen a colocar más antigranizo con ese dinero. Porque ahí ya no es la solución por un año, ya es una solución por 20 años. Claro. ¿Viste? Entonces, políticas activas que permitan eventualmente que nuestra producción pueda llegar a buen puerto, teniendo en cuenta los graves problemas que todos los años tenemos de heladas, de piedras, etcétera, etcétera. Sí. Y después las cuestiones impositivas que lógicamente tenés que revisar, porque tenés que bajar la carga impositiva tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ingresos brutos, por ejemplo, Ajá. en muchas de las actividades que lógicamente se ven afectadas por el pago de ese impuesto. Y es uno de los impuestos más regresivos porque penaliza la industrialización. Claro. ¿Viste? Entonces, más allá de que muchas de las actividades tienen ingresos brutos cero o Sí. con alícuotas bajas, Sí. se ven afectadas por otras actividades indirectamente que terminan pagando ingresos brutos y ellos terminan absorbiendo ese costo. Claro. Clarísimo. Bueno, hemos llegado a destino. Bueno, muchísimas gracias. Me Estamos- encantó el carpool, la verdad que es fantástico y espero que les haya gustado a los que lo miren, ¿no? A los sí. que se queden hasta el final. A los que se quedaron hasta el final. Bueno, Luis, te agradecemos el tiempo. Bueno. Siempre agradecemos el tiempo Bueno. de nuestros invitados. Sabemos que es muy valioso y siempre digo lo mismo, pero la verdad es que hay que resaltar el hecho de que se tomen el tiempo para venir a charlar con bueno, nosotros. yo te agradezco y a no aflojar, a no resignarse, a seguir esperanzados en que podemos sacar este país y esta provincia adelante. Me parece que tenemos un potencial inmenso, pero nos lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, es hora de concretar ese potencial. ¿Mm? Y ese es el desafío. Ok, ¿Mm? todos te están escuchando, Bueno. así es que veremos qué es lo que sucede. Bueno, muchísimas Hagamos gracias. que las cosas entonces. sucedan. Hagamos que Eso. sucedan. Muchas gracias, Luis, y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y será hasta la próxima entrega Carpool. Chaucito.